Pero ¿por qué están haciendo todas estas cosas Esa es la que pregunta. en estricto análisis de la Constitución resultan completamente ilegales, inconstitucionales? La pregunta hay que Justamente, Pablo. contestarla con sinceridad. A ver, la mayoría de la Corte ha decidido pasar a formar parte de lo que politológicamente podríamos considerar el bloque opositor en Ese nuestro es. país. Amigas y amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal del Pulsario Político MX. Da un gusto que me acompañen el día de hoy, 23 de mayo del 2023, con este video informativo. Ya escuchamos al iniciar este video como Pablo Gómez, titular de esta unidad de inteligencia financiera, pues señaló en entrevista con los periodistas que la Corte está con el bloque opositor. Ya lo confirma, haciéndose esta pregunta que hace un ratito escuchamos: ¿por qué están haciendo todas estas cosas que en estricto análisis de la Constitución resultan completamente ilegales e inconstitucionales? Esto haciendo referencia, como ejemplo, a las decisiones que ha tomado la Corte últimamente, como la decisión de anular el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que declaraba las obras como de interés público y seguridad nacional, estas obras del Tren Maya, o como antes lo hicieron al revertir el plan B de la reforma electoral. Y señaló, pues la pregunta hay que contestarla con sinceridad. La mayoría de la Corte pues ha decidido pasar a formar parte de lo que, así lo dijo, politológicamente, dice, podríamos llamar al bloque opositor en este país. Y es que este bloque, dice, está integrado pues por muchísimas personas. Están organismos, entidades, órganos autónomos y, pues obvio, los partidos políticos. Pues que esto han tomado un papel muy importante en esto, pero también organizaciones de todo tipo, ¿no? Y también pues no podría faltar estos grandes medios de comunicación. Igual comentó que el hecho de que pues los ministros de la Suprema Corte se coloquen como opositores apoyando el PRIAM, pues para decirlo más claro, es lo peor que pueden hacer en su carrera pues como juristas, y más que debilitar pues fortalece al actual gobierno. También pues instó a este máximo tribunal de justicia pues que se acostumbre a dar cuentas. Señaló en este sentido que lo que ha hecho la Corte en su participación en este bloque opositor pues no le conviene, y literal dijo, estas cosas o lo hicieron ilegalmente o lo hicieron con todo un propósito político, toda una manera de resistir los actos del poder público y oponerse a ellos y entrar al terreno de la contienda por del poder. Yo creo que no los ha beneficiado y sí les ha dado más poder al gobierno. Y esta es la puritita verdad, ya están bien quemados esta Suprema Corte. A leguas se ve su parcialidad hacia intereses de una minoría, de una élite pues que lo que ha buscado siempre es el poder pues para seguir robando el erario público. Pero miren, Pablo Gómez también dijo en esta entrevista el papel de los medios chayoteros, cómo han distorsionado la información, y explicó como con claro ejemplo lo que pasó con las vías férreas, estas que van a formar parte del corredor del istmo de Tehuantepec, cómo maximizan y hacen un escándalo sobre pues la expropiación. También tocó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de estas decisiones arbitrarias, de estas candidaturas, ¿se acuerdan? Que las tumbaron, y sobre otras cosas interesantes sobre esta Suprema Corte de Justicia
encabeza Norma Piña. Veamos esta entrevista. Si este es el fenómeno de fondo, olvidemos por un momento, hagamos abstracción por un momento, de las ilegalidades que está haciendo en este momento la mayoría de la Corte, que recibe controversias que la Constitución dice que el que las presenta no tiene derecho a hacerlo, pero no solamente las recibe, sino que dicta suspensiones y luego resuelve asuntos, pero no en el fondo, sino que le indica al Congreso cuándo en una Cámara pueden aprobar un trámite de urgencia y cuándo no. Eso no se ve en ninguna parte del mundo, solamente en México. Bueno, pero ¿por qué están haciendo todas estas cosas? Esa es la pregunta. En estricto análisis de la Constitución resultan completamente ilegales, inconstitucionales. La pregunta hay que contestarla con sinceridad. A ver, la mayoría de la Corte ha decidido pasar a formar parte de lo que politológicamente podríamos considerar el bloque opositor en nuestro país. Existe un bloque opositor integrado por muchísimas personas y organismos, entidades, órganos autónomos, y sus integrantes, partidos políticos desde luego que toman un papel relevante en esto, pero también organizaciones de todo tipo, la Coparmex como sindicato patronal, etcétera, etcétera, que forman parte del bloque opositor. Bueno, no mencioné una parte básica del bloque opositor, los grandes medios de comunicación, que juegan un papel estelar en el bloque opositor. Entonces, este bloque opositor, pues es muy diverso, no tiene un solo mando, pero sí actúa en un mismo sentido. Y la mayoría de la Corte en este momento ha pasado a formar parte de ese bloque opositor. Ese es el fenómeno político que estamos viendo. Sí, por ser un poder del Estado, agrega un elemento de suma trascendencia y pone las cosas en un nivel de confrontación muy fuerte. Ahora, quiero decir otra cosa. Miren, la confrontación que hay entre el bloque opositor y la Cuarta T es muy fuerte y es muy ríspida, pero no está, no ha penetrado en el pueblo. Personas que son partidarias de la oposición, personas que son partidarias de la Cuarta T, no están en conflicto permanentemente, aunque trabajan en los mismos lugares, aunque son vecinos, aunque tienen una vida normal, no hay una confrontación civil. Esta es una confrontación hecha en las esferas políticas. De élites. Sí, es una confrontación que podría, en un momento determinado, y eso es el peligro verdaderamente, pues, que hay que registrar, bajar hacia la población. Pero hay que cuidar mucho eso. Hay que cuidarlo de tal manera que no ocurra, que no haya confrontaciones. Y si hay provocaciones, no caer en esas provocaciones, ¿no? Pablo, porque de otra manera podemos ir a un terreno muy complicado. Por ejemplo, en el caso de la prensa, que sí va a población abierta, digamos, se dirige a las mayorías, pues sí hay un problema ahí. Y pongo un ejemplo que es completamente contemporáneo, de unos días a la fecha. Se les ocurre pasear un ataúd que dice Suprema Corte de Justicia de la Nación. En México se han paseado ataúdes de todo tipo.
El ataúd que patea en aquella portada clásica, recordarás, de Proceso, Vicente Fox patea un ataúd que dice PRI. ¡Pum! Le pone una patada, es la portada. Pues tenía un impacto, había una idea. No es que estaban matando al que era el entonces, no era una amenaza de muerte al que dirigía el PRI en ese momento, ni era una amenaza de muerte al candidato del PRI, ni siquiera se interpretaba como una amenaza al presidente, sino como un símbolo. Se han cargado ataúdes de senadores, de diputados, ha habido protestas. Se le ha prendido el fuego a monigotes de todo tipo. Además es parte de una tradición, que la quema de Judas, etcétera. Hay pueblos que lo hacen no solamente el día que corresponde, sino otros días. Pero parece un ataúd, como miles quizá en los últimos años han aparecido en todo tipo de protestas, y entonces es la portada de los diarios, amenazan de muerte. No sé si alguien cabeció así, pero sí lo escuché y sí lo vi en Twitter. A las amenazas de muerte a los ministros de la Corte. Entonces, ahí sí hay una interpretación que puede tener, o más bien le pregunto, si puede o no puede tener, sí, un peso en ciertos sectores. Yo lo que creo es que en estos años hemos visto cómo la inmensa mayoría de la prensa, especialmente la gran prensa y en los medios electrónicos formales, se informa mucho menos de lo que está pasando en términos concretos y se interpreta mucho más qué es lo que está diciendo el medio. Entonces, incluso se interpreta al grado de distorsionar lo que se hace. Por ejemplo, nosotros tenemos centenares de actos expropiatorios en el Tren Maya, ¿no? Se hicieron muchas expropiaciones. ¿Cuántas expropiaciones se han hecho por parte de los gobiernos de los estados y por parte del gobierno federal en los últimos 4 años? Pues muchísimas expropiaciones. Y todas las expropiaciones en México, según la Constitución, deben ser pagadas. La expropiación no es un quitarle a una persona su propiedad, sino es una venta obligada de parte del propietario, ¿no? Es un mecanismo que existe además en casi todos los países del mundo, ¿no? En México se ha usado, yo creo que miles y miles y miles y miles de veces. El gobierno interviene en las vías de ferrocarril que son concesionadas, que no son propiedad más que de la nación, y que están concesionadas por un determinado tiempo para un determinado fin, y quiere darles una utilidad diferente el gobierno. Entonces toma una resolución, altera eso, sin que eso implique suspender una negociación posible, que además ya existía de tiempo atrás, sin que se llegara a acuerdo alguno. Entonces expropian. La Coparmex dice, abrir el camino de las expropiaciones es una cosa que lleva a la violencia y al caos nacional. A ver, están interpretando, ¿no? Le están dando un tono que no es, una connotación que no es, significado que no es. Se puede llegar a expropiar bienes materiales de esa compañía, sí, si fuera necesario, sí, para el uso de las vías. Pero eso todavía no ocurre, por lo menos, ¿no? Y puede ser que no ocurra. Pues eso depende de las necesidades de un proyecto que es el ferrocarril transísmico. O sea, lo que va aquí a dominar va a ser, pues, el interés que tiene el gobierno, que además forma parte de un programa que pretendía ser de gobierno antes de las elecciones de 2018,
Se dijo con toda claridad lo que se iba a hacer ahí. Así que nadie puede llamarse a engaño. Entonces, pero la prensa le da otra connotación y los espíritus muy sensibles, vamos a decirles de esa manera, pues se ponen nerviosos. Hay una caricatura hoy, que no recuerdo en este momento quién la presentó, en un periódico, en donde está el que representa a un gran potentado, a un gran millonario, que le está diciendo a un trabajador, ahora nos expropian a nosotros, mañana te van a quitar tus empresas. Le dice al Es Hernández. obrero. Es un buen... Sí, claro. Pero la verdad de las cosas es que ¿por qué llevar las cosas a un extremo que no es? Por método político. Lo que ha hecho la Corte recientemente es llevar una confrontación, puntos de vista, a un nivel que no debió haberse hecho, pero que además no le conviene al bloque opositor. Esa. Ahí está. Es esa, Pablo. ¿De quién es? Ni siquiera Hernández. Es buena caricatura. Lo que ha hecho la Corte en su participación en el bloque opositor, ahora ampliado eso, yo creo que al bloque opositor no le conviene, porque estas cosas que hicieron, como lo hicieron ilegalmente, como lo hicieron con toda una jiribilla, no jiribilla, sino todo un propósito político, toda una manera de resistir los actos del poder público y oponerse a ellos y entrar en el terreno y de la contienda por el poder. Yo creo que no les ha beneficiado. Yo creo que le ha dado más fuerza al gobierno. Porque, por ejemplo, un caso muy concreto, las últimas cosas que hizo el grupo que dominaba en el INE. El INE, por definición, tiene prohibido en la Constitución y hasta en el sentido común, si quieres, contender contra el Congreso, las leyes electorales. Ni siquiera debe insinuar un conflicto de opinión, porque el INE es la autoridad encargada de cumplir la ley y sus integrantes son designados por el Congreso a través de la Cámara de Diputados. Entonces, el contencioso entre el Instituto Nacional Electoral y el Congreso en materia electoral está prohibido por la Constitución. Hacerlo es un acto de provocación. Al admitir la Corte eso, es un acto de provocación, es un acto de subversión del sistema político de la Constitución mexicana. De ese tamaño es. Ahora, la oposición no va a debilitar al gobierno haciendo sus cosas. Le va a dar más fuerza al gobierno. Y si pretende el bloque opositor ubicar al gobierno al margen de la legalidad, lo que está haciendo es ubicando a la Corte al margen de la legalidad, en el momento en que se incorpora al bloque opositor y empieza a hacer política en la lucha por el poder. Así está la cosa. Pues todo lo que ha tocado el bloque opositor se ha devaluado. Casi cualquier cosa que ha tocado el bloque opositor en estos años se ha devaluado. O sea, tiene mucho sentido que si la Corte quiere hacer uso del Titanic para cruzar el Atlántico, pues ese es ya su bronca, pero todo lo que han montado en el Titanic, utilizando la frase de, que no es mi favorita, no es mi favorito el personaje, pero en efecto, pues, se está liando con los más desprestigiados del país, pero pues, tampoco hay muchas opciones. Quizá, Pablo, por último de mi parte,
quizá por eso hay voces en el propio Poder Judicial que dicen, a ver, momento, el 7 de marzo de este año, el ministro Jorge Pardo Rebolledo dijo lo siguiente: las y los jueces no somos oposición de nadie, somos los guardianes y defensores de la Constitución y de lo que se deriva de su contenido, y a ella nos debemos. Y hoy mismo, el propio magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez, habla también que los tribunales no son la oposición. Un tanto tomando distancia de lo que en los hechos la ministra presidenta y otros ministros, no todos, han estado en los hechos haciendo, formar parte del bloque opositor. Bueno, yo esperaría que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejara de militar en las filas opositoras, porque con muchísima frecuencia lo hace. Y se le ha estado diciendo, pues ustedes no pueden quitar candidatos. Hay de por medio candidatos ya registrados que no han sido objetados, que tienen todas las cualidades constitucionales para optar por el puesto. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los grandes derechos del sistema democrático es lo que se le llama voto pasivo, es decir, el derecho a recibir el voto público. Y eso no está al arbitrio de un grupo de magistrados. Acaba de ocurrir algo en Argentina que ni siquiera llega a esto y se convirtió en un escándalo terrible. Pospusieron las elecciones en 2 provincias. Los jueces. Bueno, a ver, miren, la Corte es el Tribunal Supremo del país. La función más importante es decir el derecho. Ellos dicen el derecho, porque aún en materia de constitucionalidad hay un litigio de por medio siempre, y las partes alegan tener el mejor derecho de su lado. ¿Y quién dice? ¿Quién tiene la razón? Pues el Supremo Tribunal, que es la Suprema Corte, en este caso, y que dice el derecho. Quien dice el derecho no puede estar en la lucha por el poder. Pues es antitético eso. No puede ser. Está completamente contrario. No puede formar parte de un bloque opositor como en Argentina. Pues no. O aquí, Pablo Bueno, Gómez. ya aquí, bueno, digo, aquí como en Argentina, y no es los únicos países en donde hemos visto ese fenómeno. Pero vamos, yo haría un llamado conozco a los ministros, siempre los he respetado y los seguiré respetando, pero he contendido con ellos en las causas dentro de la Corte, ¿no? En muchas ocasiones. Pero sí hacerles un llamado para que pues se den cuenta que esto de ubicarse como opositores es lo peor que pueden hacer en su carrera como juristas. Es lo más contrario. Podemos tener divergencia en cuanto a interpretaciones y tal, esa es parte de la libertad que hay para la contienda, digamos, de opiniones, puntos de vista. Pero ya ubicarse como parte de un bloque que está erosionando al poder porque están en la lucha por el cambio político. Es algo muy pesado eso, ¿no? Pues sí. Pablo Gómez, como siempre, un privilegio tenerlo aquí en Los Periodistas. Muchísimas gracias. El gusto es mío. Álvaro, Alejandro, como siempre. Muchas abrazo gracias, muy grande. Pablo.
Y aquí ya seguiremos platicando. Muy buenas noches. Amigos, amigas, pues llegamos al final de esta entrevista. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido esta información. Si fue así, no olviden darle un like, suscribirse, comentar, compartir. Por lo pronto, yo me despido y nos vemos próximamente. Hasta luego.